quisiera agradecer profundamente a Artecentro, a todo el equipo que nos ha atendido tan maravillosamente bien y nos han prodigado con sus cuidados, sus atenciones y sobre todo con un espacio para trabajar. Un lugar que la verdad es que hemos disfrutado muchísimo, nuestras conversaciones se han desarrollado a partir de esta inquietud llamada Bienal, la próxima edición del 2014. Realmente lo hemos disfrutado porque estamos tratando de implementar lo que va a ser la estructura de esta próxima Bienal, pero además es una serie de temas que nos son muy importantes, tenemos mucha curiosidad por ciertos temas en común y las discusiones han sido de lo más interesantes, que han ido desde lo más teórico hasta reírnos completamente. Y diciendo eso, quiero insistir que esta pues, es una conversación bastante relajada, no es nada más allá de nociones sencillas, de cosas que nos afectan diariamente en la sociedad, como individuos. Y quisimos hacer esta entrevista sobre todo porque es muy difícil que tengamos oportunidad para conversar con estas figuras que vienen de fuera, que se topan con este panorama artístico contemporáneo. Y quisiéramos acercarnos a Cecilia en base a algunas preguntas que yo formulé y sobre esas preguntas pues tratar de desarrollar una conversación. Lo que vamos a hacer es eso, yo voy a empezar con algunas preguntas, vamos a conversar y por supuesto va a haber un momento para que también ustedes puedan también poner sobre la mesa sus propias inquietudes. Pero lo que nos interesa en esta conversación es, ante todo, como enfocarnos en los ejes, las ideas centrales de lo que va a ser la próxima Bienal. Así es que yo empezaría preguntándole a Cecilia un pequeño acercamiento, bueno, de lo que fueron las primeras impresiones sobre Guatemala y este contexto artístico. Pero antes se me escapa, es una formalidad, pero es importante hacerlo, decir quién es Cecilia Fajardo Gil. Cecilia es una historiadora del arte y curadora en arte moderno y contemporáneo, especializada en arte latinoamericano. Está basada en el sur de California. Cecilia realizó un doctorado en Historia del Arte en la Universidad de Essex, Inglaterra, y una maestría en Historia del Arte del siglo XX en el Constance Institute of Art de Londres. Fajardo Gil fue la curadora en jefe del Museo de Arte Latinoamericano de Long Beach, MoLA, entre 2009 y el 2012. Fue directora y curadora en jefe de la Cisneros Fontanals Arts Foundation, por muchos conocido como CIFO, en Miami, Estados Unidos, entre el 2005 y el 2008. También fue directora general de la Sala Mendoza en Caracas, Venezuela, entre el 97 y 2001. Ha curado numerosas exhibiciones de artistas contemporáneos internacionales y de América Latina y ha publicado sobre artistas tales como Débora Arango, Johanna Calle, Elías Crespín, Carlos Cruz Diez, Leandro Ehrlich, Jimmy Durham, Mona Hatoum, Artur Lescher, Rafael Lozano Hember y María Evelia Marmoleo. Ha participado en numerosas conferencias internacionales y en el 2011 organizó el simposio entre la teoría y la práctica, repensando el arte latinoamericano en el siglo XXI para el MoLA. Y esto se llevó a cabo en Long Beach, tanto como en Miami, en el Museo del Mali, en colaboración con el Getty Research Institute de Los Ángeles. Y en estos momentos está co-curando junto a Andrea Yunta la exhibición El Cuerpo Político, Mujeres Radicales en América Latina, una gran exhibición que abarca los años 1960 y 85 para el Hammer Museum de Los Ángeles. Así, retornando a la primera pregunta, Cecilia, me gustaría como empezar, preguntando un poco cuál fue ese primer acercamiento que tuviste con Guatemala, un poco las impresiones, esas primeras impresiones que tuviste al entrar en esa comunicación con el arte de este país. Bueno, me da gusto ver aquí Silvia en el público porque originalmente fui invitada a ser jurado de selección de Juania y entonces, bueno, yo en realidad
de Guatemala no conocía muchísimos artistas, había trabajado con Darío Escobar, con Regina Galindo, pero no tenía realmente una noción importante de lo que era el arte de Guatemala, que es una de las cosas que pienso que es una urgencia con Guatemala, porque Guatemala, a pesar de que tiene una producción artística tan interesante, es bastante invisible todavía internacionalmente, y yo que soy una persona relativamente curiosa que trabaja con América Latina, pues a mí también se me ha hecho difícil, porque a menos que vengas a Guatemala, muchas cosas te son desconocidas. Entonces lo que ocurrió es que vine a la experiencia de Juania, una experiencia interesante con otros dos curadores, y realmente para mí fue una sorpresa, no porque me sorprendiera conseguir buen arte en Guatemala, ni nociones que yo en América Latina siempre voy a conseguir algo interesante, sino que me conseguí como muchísimas formas de hacer arte, muchas referencias culturales interesantes que en realidad yo veía como únicas de Guatemala. E inmediatamente despertó como una enorme curiosidad y necesidad de investigar más el arte de Guatemala, porque sí me parecía ver como ciertos aspectos como muy únicos que yo no había encontrado en otros lugares, trabajando en Colombia, en Venezuela, en Brasil, en Argentina, que cada uno de estos países tiene una producción bastante específica, y la de Guatemala me pareció extremadamente rica y compleja. Y ahora, pensando un poco en lo que ha sido tu trayectoria, uno de los grandes temas que han salido en nuestras conversaciones, y sobre todo tú nos has insistido y nos has como de alguna manera aceptado a tu interés por el tema de la modernidad, es realmente un tema inconcluso, siempre inconcluso, es una especie de gran proyecto, como decía Habermas, un proyecto inconcluso, la modernidad, la idea de modernidad. Para ti, ¿cómo se define esa modernidad y de alguna manera cuáles han sido como tus primeras nociones o intentos de entender cómo funciona esta idea en Guatemala? Bueno, el tema es que yo en realidad me formé originalmente como historia del arte en arte europeo, y originalmente estudié también en Venezuela. Yo en realidad, si uno mira la historia del arte universal, hay poquísimos artistas latinoamericanos en lo que se llama las grandes historiografías de América Latina. Hay un capítulo que existe, que es el muralismo mexicano, y quizás hay un periodo como del arte cinético de los años 60 y 70, con Jesús Soto, Lepar, que además fueron artistas que fundamentalmente emigraron a Europa y trabajaron desde Europa. Entonces para mí era muy curioso, viviendo desde la misma Venezuela, que allí era tan poco presencia. Entonces para mí, desde un comienzo, inclusive como historia, entender por qué América Latina no participaba de la historia del arte universal. Y es una cosa curiosa, pero se piensa mucho que América Latina como no es parte del Occidente, y realmente América Latina es Occidente. El contacto que, digamos, el proceso de colonización que se dio en América Latina hizo que fuéramos una parte intrínseca, y se creó una nueva cultura como muchísimo más híbrida. Pero esa hibridez que se genera en América Latina se considera de alguna manera como una especie de modernidad derivativa, a partir de una cultura dominante, donde no hay realmente mucha elección. Y el tema es que una y otra vez me he encontrado que América Latina es imposible realmente definirla en esos términos tan insulsos, realmente, de sencillamente ser tan superficiales. Y en el caso de Guatemala específicamente, pues entiendo también por qué. O sea, Guatemala tiene aún una situación aún más complicada, que hay países como por ejemplo México o Venezuela, en donde si uno se pone a pensar qué define la modernidad de Venezuela. Yo como venezolana sé, los años 50, en la gran ciudad universitaria Carlos Raúl Villanueva, los proyectos integrados de arte, el arte cinético, 60, 70, o sea, es muy definible. En Guatemala no lo es. Todas las personas a las que les pregunto, que están interesadas e implicadas en la cultura de Guatemala, me contestan algo diferente. Todas tienen sentido y todas se contradicen entre ellas. Entonces hay algo, o sea, quiere decir que estas modernidades no se pueden definir claramente, y que, o sea, hoy en día se acepta en la academia que no se puede definir América Latina a través de un solo concepto de modernidad, y mucho menos a través de un concepto de modernidad europea, ni mucho menos a través de un concepto de derivación llana. O sea, no hay ningún indicativo real de que eso sea así. El problema es que para que eso sea evidente, se necesitan crear plataformas, publicaciones que demuestren que, o sea, por ejemplo, Guatemala necesita de historiografía importante para que se demuestre su lugar, su proceso de
historicidad, inclusive entender el presente, ¿no? Que es tan confuso. Entonces, Guatemala tiene una modernidad compleja, única también, que yo no creo que está resuelta. Y de acuerdo a eso, en algunas de las conversaciones que tuvimos, yo te decía, bueno, sí hay, digamos, hubo un proyecto de modernidad, sobre todo muy definido en lo que fue la revolución del 44, que fue de alguna manera un proyecto abortado, ¿no? Y sin embargo, sí hay enunciaciones de la modernidad. En estos días visitaste el Museo de Arte Moderno, eso se supone que nos representa como que hubo un fragmento de modernidad, incluso algunas de las obras de la colección permanente del museo supuestamente representan esa modernidad. Sin embargo, tú, viniendo de fuera, viniendo con todo este bagaje de información e inquietudes, ¿qué te sugiere ese museo? Sí, bueno, o sea, es complicado porque el tema es que debería existir en todos los países un interés de preservar, registrar, investigar el patrimonio propio. O sea, y las iniciativas realmente deberían ser de estas grandes instituciones. Los museos siempre son, digamos, los museos de antropología, los museos de historia, los museos de arqueología, los museos de arte moderno, los museos... O sea, normalmente se acepta que la cultura de un país se tiene que estudiar desde diferentes perspectivas. Aquí hay museos con esta nomenclatura, pero tú los visitas, no tienen presupuestos, son museos completamente estáticos, mal montados, donde realmente no se produce. Yo me recuerdo el primer museo que visité fue el museo de antropología, ¿no? Yo también me quedé como muy impactada de la museografía que había. Entonces, yo siento que, o sea, viéndolo inclusive desde el presente, que una de las grandes luchas del arte contemporáneo, de la cultura contemporánea, es tratar de crear un sentido de esta especie como de archivo inconcluso, de esta falta además de apreciación de la propia memoria. Y eso es uno de los, realmente de los laboratorios de la contemporaneidad. ¿Cómo creas tú sentido de memoria, de pertenencia, de tu propia historia, de tu propia identidad, cuando hay tan poco a tu alrededor que es respetado y realmente, o sea, al menos a nivel de estas grandes instituciones no lo noto. Ahora que estás, explicando tu punto de vista, en momentos dices la palabra contemporánea. Yo creo que ese es como uno de las grandes dificultades de entender lo que es moderno, lo que es contemporáneo. Hay siempre como una especie de tensión entre decir esto es moderno, esto es contemporáneo. Para ti, ¿cómo lo definirías así a grandes rasgos? ¿Qué te significa ser moderno y cuál es la posible definición o límites entre esa modernidad y lo que actualmente estamos definiendo como contemporáneo? Bueno, esa no es una discusión que pertenece solamente a Guatemala, pertenece, digamos, a todo el mundo que se define como... Yo lo sé porque, por ejemplo, trabajando con este proyecto de investigación sobre mujeres, en términos generales se acepta generalmente que a partir del final de la Segunda Guerra Mundial en el 45 comienza la contemporaneidad. Pero para nosotros estudiar el arte en los años 40, los 50 es totalmente histórico. O sea, los procesos, digamos, en Brasil o en toda América Latina de modernización eran absolutamente modernos, por lo menos hasta finales de los 70. O sea, normalmente la manera que yo pienso, inclusive historiográficamente, que a partir de los 80 hay en cada país como momentos que uno pudiera decir de cierta corte y cambio que se puede definir como un poco menos históricos, menos de transición. Sin embargo, claro, yo pienso en los años 80, yo por lo menos en el proyecto que estoy desarrollando un proyecto sobre abstracción contemporánea en América Latina y he tenido que tener mucho cuidado en cómo defino el momento en que yo comienzo esa investigación. Entonces, todo, por supuesto, está relacionado con el comienzo del siglo XX, pero específicamente a partir del comienzo de los 90 se da un fenómeno específico que yo definiría como la contemporaneidad del arte abstracto. Entonces, yo normalmente pienso a partir de los 90, en algunos casos inclusive a partir de los 80. Pero en términos generales, cuando uno habla de algo como la Bienal Páez, estamos hablando de hoy en día. O sea, ya la Bienal 18
fue hace 2 años, ya digamos en términos de la Bienal misma es una historia. En los últimos 2 años hay nuevas urgencias, hay nuevas cosas, los artistas continúan trabajando, tienen nuevas investigaciones, entonces hay como muchos conceptos relativos de contemporaneidad. Si lo ves desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva de la investigación, del mercado es muy distinto, desde la historia de un artista, como lo que defines hoy día, no sé. Sí. Ahora, dentro de todo este gran mundo, universo, siempre actual, siempre hoy, que llamamos contemporaneidad o arte contemporáneo, hay una serie de elementos que están muy vinculados, estrechamente vinculados con lo que reconocemos como ese territorio de la contemporaneidad. Y uno de ellos, en lo que hemos estado trabajando arduamente en estos días, es la curaduría. ¿Cuál es el papel que juega la curaduría en esa especie de nicho llamado arte contemporáneo? Sí, esa es muy buena pregunta. Yo creo que es la pregunta que todos los curadores debemos hacernos en la mañana cuando nos despertamos y nos tomamos el primer café. Porque el tema realmente es que lo que yo veo en general en toda América Latina es una gran producción artística con crisis institucional, pocas galerías, escuelas de arte en crisis que no forman a la gente, pocas oportunidades. O sea, yo veo que hay constantemente como una gran necesidad de crear como plataformas a través de las cuales el arte se pueda visibilizar, se pueda entender, se pueda leer. Entonces, en el caso, como la Bienal País, ha sido como muy interesante el proceso, porque por supuesto yo vengo de afuera, tengo mis propios sentidos de urgencia, tengo una visión específica de cuáles son las cosas que considero como importantes para debatir el arte contemporáneo. Yo no hago nada, o sea, todo para mí es específico, pero todo en el arte contemporáneo pertenece a una gran plataforma que es el arte contemporáneo. Yo no considero que hay nichos ni segregación en ese sentido. Pero, por ejemplo, en el caso de la Bienal País nos hemos encontrado que el tema para nosotros es crear plataformas abiertas con ciertos temas que puedan de alguna manera reflejar las urgencias que encontramos en este momento en el arte. Y que estas urgencias y estos temas no sean presentados de una manera banal o que neutralice, por ejemplo, si alguna obra tiene un aspecto un poco político, sea poético, o necesite de cierto tipo de formalidad o informalidad. O sea, el lenguaje de la curaduría comienza desde pensar en la obra hasta museografiar la pieza en el espacio o escoger el lugar, la obra con que va a doblegar al frente. Entonces yo siento que es como un proceso como muy complejo que conlleva muchísimos aspectos. Por ejemplo, qué tipo de publicación tú realizas, qué tipo de escritores presentas, qué tipo de publicación, qué tipo de dispositivos educativos, porque el tema es comunicar, crear la plataforma, o sea que es como muy complejo, pero yo pienso que el rol del curador fundamentalmente es de crear una forma de agencia y plataformas que realmente no encasillen la obra, sino que permitan que la obra pueda dialogar con los contextos que les son importantes. Sí, en ese sentido, voy a ser muy directa. Si a ti te dijeran, los curadores son totalmente prescindibles, ¿cómo defenderías la necesidad, la necesidad no solo, digamos, de profesionalizar el campo del arte, sino de establecer espacios de convivencia y de complicidad entre esa figura profesional del curador y la de los artistas? De alguna manera contestando tu propia pregunta, o sea, yo creo, la manera como yo veo el trabajo de curaduría es un trabajo, digamos, de diálogo con los artistas. Cuando nosotros, por ejemplo, pensamos un problema, por ejemplo, como la especificidad, eso se tiene que hacer muy cercanamente el diálogo con los artistas. Yo pienso que el rol del curador es un rol de abrir espacios y crear diálogos que puedan acompañar a los artistas. Yo realmente creo, por ejemplo, un artista cuando está produciendo su obra tiene su espacio individual, que es el trabajo que hacen, también tiene el diálogo con los artistas, tiene el diálogo con la institución, el diálogo con el curador es un diálogo importante, es un diálogo que se deba a nivel intelectual, tiene que ser un diálogo un poco como de reto mutuo, donde ambos tienen que crecer, donde ambos tenemos que de alguna manera... O sea, yo creo profundamente en el rol del curador, yo no creo que se pueda, digamos, describir, o sea, el concepto original de curador, del cura, es casi como un médico, ¿no? Que es el que crea colecciones fundamentalmente.
Pero yo sí creo que este rol como de acompañamiento, crear marcos teóricos, marcos de referencia para presentar una obra. Cuando tú tienes una exposición que por ejemplo no es curada, ¿qué pasa? Todo el mundo agarra y pega los cuadros en el muro y la obra existe ahí. Es muy diferente una obra que está colgada en un muro sin haber sido pensado en diálogo con el resto del espacio, en términos de un marco curatorial, a una obra. Tú puedes montar exactamente una exposición horrible, que no te dice nada, que es aburrida, que es de alguna manera autista, que en la obra no florece, no se presenta, no se siente. Es una obra que no dice nada a una exposición que se transforma como una especie como de laboratorio, de diálogo en sí mismo, que se presenta con dispositivos que explican e invitan al público a pensar la obra de una manera específica. Y yo no sé, uno lo habla como cuando uno realmente cultiva, es como cultivar una planta que está ahí medio tirada. O sea, yo de verdad siento que es completamente diferente cuando tú tienes un proceso que es el resultado de una reflexión larga de trabajo con el objeto artístico y con el artista. Yo sí siento que es único. Sí, y pensando en la curaduría, estás actualmente trabajando este gran proyecto de exposición sobre mujeres. Lo estás co-curando con Andrea Yunta. ¿Nos podrías contar un poco de cuál es el tema? Bueno, digamos, parte de una misma necesidad, como por ejemplo para mí trabajar en la Bienal Pais en Guatemala, es que la historia del arte crea categorías. Y una de las categorías que está mal representada es la de las mujeres. Además vivimos en sociedades machistas, donde muchas mujeres fueron las esposas de, o sencillamente fueron consideradas unas histéricas o unas locas por hacer la obra que hicieron. Yo no sé, por ejemplo, a mí me interesaría, no quiero tildarla a ella así por nada del mundo, pero por ejemplo pensamos en un personaje como Margarita Zurdia en Guatemala, que es un personaje que todavía no entendemos en la globalidad de todos los cuerpos de trabajo, la complejidad, la excentricidad de su obra. Y América Latina tiene una Margarita Zurdia y tiene 100, 200 mujeres más increíbles que muchas veces trabajaron en soledad, con muchísimas dificultades, sin dinero, sin público, sin mercado, sin apoyo. Y yo soy mujer, y yo sé lo que es ser mujer en América Latina en cualquier lado. Es difícil en cualquier ámbito que estés todavía hoy en día. Yo necesito rendirle homenaje, investigar, sacar a la luz de estas personas y en plataformas útiles donde realmente se haga una buena investigación, se haga un buen catálogo. Este, por ejemplo, es un trabajo que se está haciendo en conjunto con una cantidad de investigadores en América Latina. Se está haciendo ahorita en el marco de la University College of Los Ángeles. Está patrocinada por la Getty, que es una institución, una fundación que reconoce que es necesario hacer la investigación. Es una exposición que quisiera darla a conocer en América Latina, pero básicamente el rol que es escarbar, desde descubrir quién es el nombre de esa persona, saber que existe alguien, que la obra está en algún lugar, que puedas sacarla y pensar cómo puedes presentarla, qué marcos conceptuales puedes hacer y cómo eso puede dialogar dentro de las historiografías que ya existen, porque existen historiografías de arte feminista, arte de mujer, ha habido grandes exposiciones, por lo menos desde los 90 de mujeres, y la gran mayoría sin disposiciones curadas por latinoamericanos que ignoran a las mujeres. Sí, en ese sentido me llama mucho la atención. Bueno, estaba leyendo un texto sobre la exposición y estaba doblemente subrayada la premisa de la exposición, de ponerle atención precisamente a lo que ha quedado marginado, fuera de la historia. A pesar de que existen esas historiografías, ustedes están trabajando con otros aspectos que tienen que ver con darle importancia a la mirada desde las mujeres, cómo se abordaba el arte en diferentes momentos de esa historia. Sí, y esos marcos son sumamente complejos, porque mucha gente cuando se habla de mujeres radicales dice, son unas feministas. Y resulta que algunas de estas mujeres no se veían para nada de esa manera. Y no se leen esos códigos. Hay, por ejemplo, mujeres que están preocupadas con entender cómo el cuerpo se manifiesta dentro del espacio. Son sencillamente como dispositivos en los cuales, por ejemplo, hay una estructura que pudiera ser un túnel cerrado, es un túnel del cual tú puedes salir. Y esa es una estructura flexible que te hace pensar en una arquitectura en la cual hay salida, que no es dominante. Son cosas muy sutiles, pero yo no voy a llamar eso necesariamente como un problema de feminismo. México tiene un feminismo muy específico. Brasil tuvo mucho más libertad de producción, trae una preocupación diferente, por ejemplo, con el cuerpo. Hay gente que está preocupada por el problema de la maternidad, hay gente que está preocupada por el problema del discurso político. Ha habido muchísima opresión política en América Latina. Hay muchas mujeres que están preocupadas por el problema de la mente y el psicoanálisis.
Entonces es múltiple y el gran tema, por ejemplo, nosotros como curadores, es que tiene que ser multidisciplinaria la aproximación y estamos creando grupos de estudio y de discusión para entender qué marcos se pueden aplicar a esta exposición, habiendo además visto otros proyectos de mujeres y cuáles son las críticas que han aparecido para que no sea una exposición estereotípica y que realmente se creen los marcos necesarios para apreciarlo como gran arte y con todo su, digamos, esplendor político, activismo, etc. Que es un poco lo mismo, o sea, eso es exactamente lo mismo cuando uno piensa en arte contemporáneo de Guatemala. ¿Qué haces tú? Porque la invisibilidad se crea en el presente. Estas mujeres vivieron algún día en los años 60 y ese era su presente. O sea, Guatemala, para que sea visible, digamos, internacionalmente, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué dentro de su propio país ciertos temas que pudieran ser tabús o que no se tratan abiertamente, cómo los podemos tratar? Y yo creo que el arte, si uno mira el arte de cada momento, el arte visionario de cada momento en cada historia, siempre vamos a ver que los artistas están siempre escarbando de su realidad, de su contemporaneidad, los aspectos que nosotros no estamos viendo. Esos aspectos marginados, esos aspectos extraños, y de repente nos damos cuenta que tienen una extraña importancia, pero lo vemos después del arte. Yo por mí, yo no soy nazi, yo no soy la que apunto a nada. Yo lo que necesito es mirar con mucho cuidado el arte, estudiar y pensar qué se puede hacer a partir del arte. Y yo pienso que ese es uno de los roles. Sí, y esto me llama central de la Bienal, porque de alguna manera lo que se está intentando en ese tema, que ahorita lo vamos a escuchar, tiene que ver con esa posibilidad, esa oportunidad que se nos da o que tomamos directamente de ver esos otros espacios, ver esos espacios que están fuera de los dogmas, fuera de los grandes cánones y sobre todo fuera de los datos duros. Y en ese caso, el gran tema que ha definido para el próximo año la Bienal está nombrado como lo transvisual. Para muchos ha inquietado la palabra, para muchos ha sido como bastante polémico, ha sido interesante ver como esas diferentes reacciones que ha tenido el tema, porque por un lado es bastante abstracto. Pero en pocas palabras, aunque ya hayamos leído los textos y las explicaciones de lo que significa esta palabra, ¿nos podrías como relatar un poco cuál es el centro, la médula, la premisa de ese tema? Bueno, primero yo creo que el tema de lo transvisible se planteó como un tema justamente que no se podía definir así como que tú agarras y dices que es una manzana, es una fruta que tiene vitaminas y es roja por fuera. La idea era justamente que un poco como que se separara de esa idea de algo como simple, que tú pudieras poner una etiqueta que pudiera de alguna manera definir claramente. Yo creo que parte de la idea de que hay una complejidad que se tiene que manifestar, por eso que esta idea de la metáfora, de algo, de una flecha que se pierde entre lo visible y lo invisible, o el viento que mueve unas hojas, no lo vemos pero está allí. De alguna manera es como hablar un poco como de lo latente. Uno ve un árbol que está en invierno y florece en el verano, pero tú te imaginas como una rama muerta en cierta manera. Pero la idea de lo transvisible es pasearte entre esos espacios de lo conocido a lo desconocido, en cierta manera, y estos espacios que de alguna manera muchas veces nosotros suprimimos y oprimimos. La cultura y la institucionalidad es muy capaz constantemente de oprimir, especialmente como contenidos simbólicos y políticos de las cosas, y poéticos también, ¿no? A mí me encanta, nosotros citamos aquí también a Gamben, en la idea de qué es lo contemporáneo, volviendo a tu pregunta anterior. Y es que la contemporaneidad realmente no se traduce en términos de la moda, y yo creo que en el arte es muy específicamente así. Es realmente un espacio donde tú, dentro de lo obvio de tu cultura, estás constantemente buscando y carbando algo que quizás no esté y que te esté inquietando. Y yo creo que hay miles de razones para inquietarse en Guatemala y hay miles de razones para sorprenderse y enamorarse de Guatemala, pero yo creo que lo transvisible realmente, entre lo ya no y lo un no, también se planteaba como una idea. Cuando uno mira la historia del arte, el concepto normal de historia, que es una historia lineal progresiva,
Guatemala, dentro de esa historia progresiva y en América Latina, siempre va a estar en algún sitio que nunca va a estar allí, nunca va a ser contemporáneo, definido en esos términos. Entonces lo ya no, lo aún no, es que existen estos espacios que aún no han ocurrido y que ya han pasado y que somos nosotros. Yo creo profundamente en enunciarse desde el presente y en esos espacios de lo que no es obvio. Entonces lo transvisible es un espacio de posibilidades, un poco como una persona que tiene un archivo que es invisible, que puede un poco como sacarlo a la luz y decir un poco lo que no. Sí, hablábamos hace un momento que te contábamos el cuento de Tito Monterroso. Para los guatemaltecos es ya tan familiar el cuento, ¿no? Cuando el dinosaurio despertó aún estaba ahí. Es una abstracción absoluta, pero de alguna manera es el gran cuento, el gran relato que nos lleva a esos otros espacios de extrañeza, que nos explican aún mejor que los datos duros la situación en la que nos encontramos. Y el arte, de alguna manera, lo hemos conversado, está tendiendo a explorar esos intersticios, ¿no? Absolutamente. O sea, yo creo que es un poco, eso también se trata como a nivel de psicología, a nivel de teorías espirituales. Cualquier intento de ser alguien que uno no es un problema. De la que uno es, y esa especificidad y esa individualidad siempre va a ser extremadamente compleja, hay muchas cosas por descubrir en ella. Entonces yo pienso que más bien es más interesante pensar que no tenemos todas las respuestas, que nos podemos sorprender y partir un poco de allí y partir de la idea que nuestra contemporaneidad es una contemporaneidad que no se define a partir de una idea de progreso, ni de materialismo, ni de visibilidad absoluta dentro de los centros, digamos, más importantes de lo que se llama la cultura. O sea, yo en ese sentido no veo que eso es lo que nos define como relevantes. Lo que nos define como relevantes es que seamos capaces de asumirnos, hablar, pensar críticamente a través del arte y poéticamente a través del arte y afirmarnos de esa manera y dialogar con el mundo a partir de quién somos. Y en ese sentido es lo ya no y el aún no. Ahora, yendo directamente al trabajo, a lo práctico, vamos a hablar de la lengua. Uno de los grandes paradojas o dilemas que hay actualmente es cómo estamos transitando a nuevos modelos de bienal. Cuando pensamos en bienal, este gran nombre, siempre lo asociamos a estos modelos muy tradicionales, un poco de escaparate. ¿Cómo se está saliendo de esas nociones bastante tradicionales? ¿Cómo se están abordando nuevos formatos de bienal? ¿Y qué tipo de respuestas nos está dando ese nuevo espacio? Bueno, primero, las bienales se están haciendo cada vez más internacionales. En el sentido, y para decir internacional estoy hablando de Europa y Estados Unidos. Estoy diciendo que cuando tú vas a una bienal, vas a la Bienal de Venecia, vas a una bienal, la Documenta, a la Bienal de París, tienes una participación importante de artistas que normalmente no habrías visto jamás. Y hay curadores inclusive que están, ahorita por ejemplo Emiliano ¿Está en Corea? Está en Corea, es uno de los co-curadores de la Bienal de Gwangju, que es una plataforma realmente importante. Digo, gente que ha estado trabajando en plataformas co-curatoriales en Sao Paulo, en todos estos sitios. Entonces, primero se acepta que las bienales no son como especie como ferias de arte, donde tú exhibes lo que está de moda y lo que es más mercadeable, sino que las bienales se transforman como en grandes laboratorios para pensar el arte del momento y los grandes problemas del momento. Por eso que ahorita hay un énfasis enorme hacia el hecho de que las bienales son curadas a partir de temáticas. Tú no presentas a un artista sencillamente porque es interesante, el artista se tiene que insertar en algún tipo de problemática y no puede ser enciclopédica, tú no puedes tampoco incluir a todo el mundo, pero ahorita que hubo la Bienal de Venecia se planteaba a partir de un concepto, de un artista, de la idea de una especie como de museo enciclopédico a partir del arte, y era todo un conocimiento, digamos que no era académico, no era a partir de la concepción
académica y tradicional de la idea del museo, y por lo tanto la exhibición como tal incluía una cantidad de cosas, no sé, incluía desde los dibujos de Jung, de sus estudios, de sus teorías, colecciones de piedra de Filiu, o sea, conseguía una cantidad, había una cantidad de elementos dentro de la Bienal que era para pensar el arte. O sea, no había ese concepto absolutamente fetichista de la afirmación absoluta del objeto artístico, sino más bien del fenómeno del arte como realmente como un espacio para pensar e inspirarse. O sea, yo creo que el arte es un gran espacio de inspiración y reflexión de la contemporaneidad desde un espacio que no es ni académico, no es literario, es el lenguaje de la visualidad, es un lenguaje no intuitivo, por supuesto crítico, y entonces yo creo que las bienales se han transformado en estos sitios donde se combina la voz del curador, elementos de investigación, abrir el discurso, pero no es en este momento el escaparate de lo que está de moda en el mundo. Y en ese sentido, me gustaría que abordáramos un poco, además de este gran referente, este, digamos, marco de acción que se llama transvisualidad o transvisible, hemos definido a la Bienal dentro de, digamos, una serie de plataformas, de temas muy importantes que de alguna manera definen una hipótesis, una serie de hipótesis, temas muy específicos que tienen muchos tienen que ver con el cuerpo, la sexualidad. Hay un elemento que nos ha inquietado muchísimo, que es la idea de sanación. Me gustaría que nos explicaras un poco de dónde vienen estos temas, cómo surgieron, qué es lo que hemos visto a partir de... Estos temas surgieron todos a cuatro voces, o sea, yo sí debo decir, yo estoy hablando aquí en este momento con Rosina está tomando un papel de que me está preguntando a mí, pero en realidad debería estarle preguntando a ella, debería estarle preguntando a Anabel y a Pablo, porque esta bienal realmente se está haciendo entre cuatro personas, y para mí es muy importante, digamos, este diálogo, que es esta especie como de encuentro de experiencias diferentes. Pablo y Anabel han estado trabajando más desde Quetzaltenango, Rosina ha estado trabajando desde hace mucho tiempo además con América Central, con Guatemala, o sea, todos venimos de experiencias distintas. Y básicamente, o sea, la idea realmente era ir mirando a nuestro alrededor y pensar no solo qué temas realmente veíamos y cómo se veía reflejado en el arte. Hay que decir como, o sea, si nosotros pudiéramos tomar toda la ciudad y tuviéramos un presupuesto de $1 millón y haríamos una bienal con 100 temas, creo que habría espacio para hacer muchísimo más. El tema es que escogimos cuatro plataformas que nos parecieron como muy urgentes. Una de ellas, y de alguna manera están todas relacionadas entre sí, una de ellas es el tema de la especificidad cultural, que no solo, que se enuncia mucho a partir de esta cuestión de que en Guatemala hay artistas muy importantes, muy interesantes que están trabajando en una especie como de intersticio cultural en donde se están mezclando diferentes tradiciones culturales y materiales. Por ejemplo, artistas que trabajan, no sé, voy a mencionar algunos nombres como Benedetto Chavajay, Manuel Chavajay, Antonio Pichillá, que son personas que están trabajando desde estéticas que pertenecen también a sus culturas propias mayas, que les interesa realmente abordar, pero son obras que se enuncian desde un concepto de contemporaneidad, contestando ciertos problemas y haciéndose muchas preguntas acerca del arte, produciendo objetos y propuestas como muy contundentes. Entonces, la idea era dar un espacio para reflexionar específicamente estos puntos de encuentro de diferentes perspectivas culturales y cómo ellos... después está el tema del cuerpo. Y el cuerpo estamos pensando que está no solamente relacionado con un tema que tiene que ver con la sexualidad, sino un tema que tiene que ver con el territorio, cómo nuestros cuerpos se manifiestan y funcionan dentro de una situación urbana, especialmente urbana, y cómo la obra se articula a partir de tratar de crear como sentido allí. Y el tema de masculinidad y violencia, todos sabemos que en Guatemala hay problemas bastante importantes de violencia y que el tema es que esto no es artificial, los artistas lo están trabajando. Y yo creo que
si no es tabú para el arte, no debería ser tabú tampoco para nosotros tratarlo. Y no tratarlo, y el tema es no tratarlo de una manera como obvia. O sea, no es periodismo, no estamos dando clases, no es un problema de moralismo, es un problema realmente de articular a través del arte ciertas temáticas que son como muy urgentes. Al mismo tiempo el tema de la sanación, que está muy ligado al tema de cuerpo, sexualidad, masculinidad, violencia, que es a partir de experiencias de trauma, que pueden ser a través de la experiencia del cuerpo, experiencias culturales, lo que sea, tú te embarcas a través del arte en ciertos procesos que generan como, bueno, lo llamamos formas de sanación, no sé si es la palabra más correcta, pero son formas como, al menos de agenciar estas preocupaciones, ¿no? Entonces, yo creo que todo de alguna manera está relacionado con una cuestión como muy vital de producir el arte, de producir sentido, de participar en los procesos culturales, sociales y vitales y ubicarse uno como individuo allí. Bueno, ahora me gustaría, Cecilia, como darte una serie de palabras y tienes que reaccionar. Te vamos a poner, sí, pero te lo vamos a poner en segundos, te vamos a contar. Pero básicamente son palabras que han salido en las conversaciones, son palabras claras. Por ejemplo, me gustaría que reaccionaras ante la palabra procesos. Bueno, yo creo que yo veo tanto el trabajo curatorial como el trabajo del arte como un proceso constante. O sea, es una idea que es una cuestión que no tiene comienzo ni fin y que uno tiene constantemente que estar trabajando, reflexionando, pensando, agenciando algo que no es concluido. ¿Estereotipos? Bueno, esa es una de mis especialidades, es una palabra que detesto a muerte y que la considero como una de las grandes cosas que tengo que tener presente. Es el estereotipo, es el lugar donde ha sido como uno de los grandes atolladores de América Latina. Porque se le han puesto una cantidad de etiquetas que tenemos que ser esto, que tenemos que ser exóticos, que tenemos que tener ciertos tipos de elementos identitarios en la obra, y yo realmente no lo veo. O sea, yo veo que la gente trabaja específicamente con su cultura, pero no desde una etiqueta que define de una manera estática, cerrada, algo que no cambia. Si lo asocias a la idea de proceso, no existe un concepto de estereotipo. El estereotipo es una cosa que está cerrada. O sea, tú tienes que volver a hacer unos ponchos tejido igual, con los mismos colores. Eso no existe, ni siquiera en las artesanías más tradicionales. Todo el tiempo nos estamos reinventando. ¿Indisciplina? Bueno, la disciplina es muy importante. El otro día estábamos hablando, es muy importante portarse mal en el arte y como curadores también, en el sentido de que la idea de disciplina es una idea de que hay unas reglas fijas. Hay reglas. Y las reglas existen y son ineludibles, pero nosotros hablamos inclusive a nivel académico hoy en día de mirar a la modernidad como un proceso de indisciplinidad. Y lo vemos constantemente en todas las cosas. Nosotros no tenemos por qué portarnos de una manera cerrada, obedecer a ningún tipo de normativa. ¿Pensamiento crítico? Bueno, sí, o sea, yo el arte lo defino como un espacio de pensamiento crítico a partir de la materialidad. O sea, es un lenguaje muy particular, y eso no quiere decir caerle a piedra a las cosas, quiere decir sencillamente que yo a través del arte tengo derecho de poder pensar. Si por ejemplo esta botella me ha sido dada y este es el gran objeto, la gran tradición artística, yo tengo derecho a pensar críticamente si esta botella realmente me gusta, aunque al final yo concluya que es la gran cosa y el gran referente y la gran maravilla. Pero mi proceso de eso siempre es un proceso en donde yo me ubico como ser pensante en un lugar en donde yo sé que mi opinión, mi visión es importante y es individual. No es un proceso destructivo, es un proceso de opinión personal y de enunciación propia. ¿Deseo? Bueno, el deseo, hoy lo estábamos hablando, sabe que Freud lo dijo hace mucho tiempo, la idea de Tánatos y Eros. El deseo no solo está asociado directamente con ciertos procesos artísticos, de lidiar directamente con la idea de deseo, pero el deseo puede ser sencillamente querer salir de abajo, querer hacer una gran obra, y que el proceso de la sensualidad del arte es muy importante, seducir a través de la obra, que una obra sea algo convincente, que sea un objeto que te invite a pensar, a disfrutarlo, a perderte en él. Yo creo que eso es parte del deseo. El arte es una de las expresiones culturales más deseables del mundo, debería ser así, debería ser algo que nos enamora. Voy a ser mala. ¿Bienal de Arte País o Bienal de Arte País?
Oh, no, Bienal de Arte País. O sea, nosotros no podemos enunciar ningún tipo de concepto ni de nacionalidad, ni enunciar que vamos a ser inclusivos hasta el punto de decir nosotros en esta Bienal vamos a representar todo lo que es relevante en el arte de Guatemala. No, va a ser un pequeño espacio a partir del cual se pueda producir esta reflexión. Por eso lo dije antes en chiste, pero es verdad. Nosotros pudiéramos hacer varias Bienales 19, desde varias perspectivas. Muchos artistas pudieran funcionar en diferentes plataformas y ninguno se enuncia desde un concepto cerrado de lo nacional, de lo identitario. De lo específico, sí, pero lo específico es muchas cosas, desde lo específico del individuo del artista, el problema específico que decide abordar, su cultura específica, etcétera, etcétera, etcétera. Y la palabra Guatemala, asociada a búsqueda de sentido. Sí, me parece interesantísima. Yo lo he dicho varias veces acá, me parece que Guatemala es un gran laboratorio para pensar el arte contemporáneo hoy en día, no solamente aquí. Por eso yo sí siento cierto sentido de urgencia de que los artistas de Guatemala se pueden de alguna manera crear plataformas para intercambio, porque me parece que Guatemala viene acompañada de muchísimo sentido de creación. Es como un gran laboratorio no solo de pensamiento, creación de cultura relevante y pensar problemas como muy vitales, y además hay problemas muy reales. Bueno, muchísimas gracias Cecilia por tus respuestas. Ahora vamos a pasar un poco a la conversación con el público. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien quiere empezar la ronda de preguntas? Jasmine y luego Hugo. Tal vez pueden pasar, me parece que pueden pasar al micrófono aquí al frente. Pues a mí solo un comentario se me vino ahorita que decía acerca del laboratorio. Yo leí, ¿está apagado? ¿No? Sí, sí, está. Ahí no está apagado. Ahora. Ah, sí. Pues a mí se me vino una pregunta, un comentario con esto del laboratorio. Que he tenido unas lecturas acerca del pasado reciente en Guatemala sobre todo el tema de la guerra y todo esto, la intervención americana y todo eso. Y me parece súper interesante que uses esa palabra porque en esa época también se usó Guatemala como un laboratorio para experimentar técnicas de intervención política, económica en pequeños países que podían ser replicados en otros sitios. De hecho, pues hay algunas teorías o opiniones que dicen que Guatemala sirvió de laboratorio para Irak. Entonces me parece súper interesante retomar esa palabra porque creo que se le puede dar vuelta hoy en día y tal vez esa creatividad como mal usada anteriormente en este territorio ahorita se está volcando hacia una creatividad distinta, pues es a lo que me parece que nos estamos empoderando de ella y quizás por eso tú sientes eso. El tema es que el concepto de laboratorio es un lugar donde tú estás explorando y haciendo experimentos, pero de la misma manera como para que tú puedes pensar la palabra arte como una palabra completamente colonial, tú puedes pensar laboratorio y nosotros, digamos, tenemos como las huellas de muchas historias negativas, pero la palabra laboratorio ya desde hace cierto tiempo se está utilizando como un espacio en donde hay un espacio de diálogo, de investigación. Se sabe que es un lugar donde no están todas las respuestas, que tenemos que trabajar mucho, que es una situación así como, cuando yo pienso en la idea de laboratorio, se están haciendo como experimentos, entonces desde ese punto de vista sí es muy significativo que uno pudiera apropiar algo que esté cargado de trauma y darle la vuelta. Yo creo que muchas de las cosas de la descripción de los relatos del arte de América Latina y todo, especialmente en el discurso de la poscolonialidad, tiene que ver como retomar y reapropiarse ciertos términos que han sido como totalmente
volteados en desfavor, ¿no?, de las personas que han tenido que usarlo. Sí, teníamos una pregunta atrás. Perdón. Sí, hiciste referencia a aspectos únicos del arte guatemalteco, pero no fueron enumerados, entonces me gustaría si pudieras como profundizar un poquito sobre el tema. Y tengo una segunda pregunta, es, si el arte contemporáneo no tiene una zona geográfica que la defina, ¿por qué hay colecciones que todavía hacen énfasis en esto? Bueno, no sé si te contesto la segunda pregunta primero. Yo he estado involucrada en creación de colecciones varias veces y he hecho mucho énfasis en el arte de América Latina y es un tema que he tratado de debatir. Ocurre que las colecciones especializadas, si no se definen como una especie de nicho esencialista, tienen un gran valor. Porque, por ejemplo, cuando tú piensas en grandes colecciones de arte francés o inglés, historiográficamente, fueron coleccionadas a partir del hecho que había una valoración de la cultura propia. O sea, la realidad es que Guatemala tiene sus propias tradiciones, sus propias historias, su propia escena artística, y lo justo es que sus instituciones y sus coleccionistas también puedan enfocarse en preservar y en valorar esas tradiciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, en un momento dado, y en Europa, hubo una tendencia de desdibujar la palabra latinoamericana como incorrecta. Sabemos que lo latinoamericano es un rollo, no nos ponemos de acuerdo. Si hacemos cualquier tipo de conversación, todos terminamos peleados, que si es colonial, no es colonial, que si es una porquería, no lo usemos más. Yo, de hecho, cuando trabajé en CIFO, eliminé la palabra latinoamericano y decía de América Latina, de Guatemala, de Venezuela, y eso no resolvió absolutamente nada. Creer que tú no nombras a algo, no nombras al monstruo, no quiere decir que el monstruo se muere. Y más bien por eso se hizo ese simposio en donde se pensaba cómo debatimos a Latinoamérica. El hecho es que inclusive a nivel pragmático, si tú en un museo no tienes un especialista en arte latinoamericano, por ejemplo, y tú tienes una partida de $1 millón, lo que tienes un especialista de arte americano, porque la especialidad existe en el arte, especialista en arte francés, en arte chicano, bla, bla, bla. ¿Quién va a comprar una obra de arte latinoamericana? No hay nadie que tiene el conocimiento. O sea, la especialidad es absolutamente imprescindible. El tema es que se tiene que pensar de una manera abierta. Yo, por lo menos, soy una persona que fui formada en historia del arte europeo y me he ido más y más y más y más adentrando en el arte latinoamericano porque ahí es donde hace falta el trabajo. Yo no voy a hacer una exposición de arte de mujeres inglesas. Algún día me gustaría hacer un diálogo, pero lo que hace falta es allí. Yo creo que hay que hacer un énfasis que tú, desde la especificidad que tú tienes, puedes ser, o sea, un artista contemporáneo guatemalteco es un artista contemporáneo, es las dos cosas. O sea, es un individuo, es de Guatemala y es un artista contemporáneo. Toda la historia del arte está formada por grandes personalidades únicas. Pablo Picasso era un español de Málaga que se fue a París, pero los españoles dicen que era muy siempre español, los franceses dicen que era muy francés, pero está hecho a partir de la singularidad. Cuánta tauromaquia, cuánta cosa no hay en su obra, y eso es una cuestión que se distingue. Él hizo la gran obra de Guernica, porque es importante. Eso fue una cosa que trágica, era en su país y él enunció de esa manera. El problema es cuando uno piensa en términos nacionalistas cerrados. Yo no creo que uno no puede pensar a Guatemala, Guatemala es esto. Yo no jamás definiría a Guatemala de una manera sola. Yo diría en Guatemala hay tantos artistas y se están trabajando tantos problemas. Entonces, volviendo a tu pregunta acerca de lo único de acá de Guatemala, una de las cosas que a mí me ha interesado mucho, que lo mencioné como muy brevemente y vagamente, es la manera como, por ejemplo, tú tienes a alguien, voy a mencionar a algunas personas, no por dejar unos afuera y unos adentro, pero para ser específica. Cuando uno mira la obra de Diana de Solares, y entonces tienes una obra que se enuncia como una obra bastante abstracta, pero que en la obra misma hay una cantidad de componentes que tienen que ver con una persona que ha mirado el textil de Guatemala, ha mirado la arquitectura precolombina y ha mirado la basura de la ciudad, y todos esos componentes confluyen en su obra. Es una obra absolutamente única porque esos componentes que se ven ahí son específicos de algo que ya ha experimentado toda su vida. Y resulta, pero que esa obra, cuando tú la agarras y la pones frente a otras obras internacionales de arte abstracto, es una obra que es completamente funciona en cualquier ámbito. Eso no quiere decir que uno no vaya a quitarle todos estos rasgos que tienen, que la forma que la hacen tan compleja. Por eso que yo estoy creando esta plataforma que se llama Abstracción en Acción, que es toda para la discusión de la abstracción contemporánea en América Latina, porque todos los libros que se han escrito desde los 90, cuando ha resurgido la abstracción en
todo el mundo, no hay ni un libro que articule nada a partir de América Latina. Yo he tratado de denunciar ciertas temáticas, ciertas formas de poscolonialidad a partir de la abstracción. Tienes un artista como un Manuel Antonio Pichillá en San Pedro de la Laguna, que está así trabajando con un monocromo, y sobre él le sobrepone el tema del nudo de la cultura maya con un textil maya. Entonces está confluyendo estas dos cosas. Yo eso no lo he visto en ninguna parte. Esta manera como confluye estas cuestiones como de culturas, uno porque realmente Pichillá viene de San Pedro de la Laguna y es una persona que trabaja en la cultura maya. Diana está trabajando desde otra perspectiva, pero también su obra está incorporando estos ciertos elementos. Tienes otros artistas que trabajan desde perspectivas un poco más políticas y más polémicas, no sé, Jorge de León, por ejemplo, y también es una obra muy específica que está hablando de unas realidades y lo está haciendo de una manera que es muy única de él. Entonces tiene que ver con él, tiene que ver con el contexto que está discutiendo y tiene que ver con el medio que está utilizando. Entonces la singularidad que yo veo, yo no podría decir característica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo lo que veo es que cuando estas obras están interactuando específicamente con sus contextos, están produciendo una combinación muy interesante de pensarse en relación a la cultura en la cual pertenecen. El otro día tuve una conversación con Marlow, una exposición en su galería que tenían estos especie como de murales efímeros en donde estaban mezclados una investigación que él viene haciendo hace mucho tiempo con los tatuajes de las maras. Entonces venía con una estética de lo barroco, con una estética de lo prehispánico. Era una confluencia de todas estas cosas con un concepto de lo efímero que tiene mucho sentido por el contexto en el que trabajamos. Entonces, estoy apuntalando así, pero pudiera señalar muchas otras personas, no es porque quiera crear una jerarquía de quiénes son más importantes o no, pero es una forma de enfatizar que lo que yo veo es una forma muy activa y muy inteligente, muy interesante y creativamente, estéticamente fuerte de pensarse de forma muy compleja como artista en relación a su propia cultura y sus propios problemas. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más? Además, bueno, adelante. Quiero retomar lo que es el constructo propiamente de la fundamentación que tiene la Bienal, porque cuando vemos la palabra transmisible y lo de intersticio, pues ciertamente desde la perspectiva del arte podemos considerar de que hay un experimento, y esa palabra creo que es muy maravillosa, un experimento plástico, un experimento artístico que se puede realizar, pero si logramos a la fundamentación en sí misma del proceso creativo, podemos caer en qué es lo que estamos persiguiendo a través de la perspectiva de la Bienal. Una fundamentación epistemológica, algún tipo de creación o de construcción, co-construcción social que se quiera realizar, que nos pueda llevar a un performance, algún tipo de creación, no sé, dirigida, guiada, co-construida para poder ver las realizaciones que se pueden traer a través de la realización de las intersubjetividades. O sea, yo miro que el concepto está bastante rico, pero de alguna manera quisiera que la categoría la pusiera más explícita para poder saber sobre qué base se va a trabajar. Porque si lo miramos, y eso me recuerda a una crítica que se hace, porque si lo que se habla es de intersticios, podemos hablar, por ejemplo, de una letra al estilo de Luis Borges, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa. Entonces, como que clarificar esa categoría. Sí, pero mira, si por ejemplo yo tengo aquí el texto de esto, entonces está hablando que se propone como una plataforma que relativiza nociones de modelo. O sea, se plantea desde una perspectiva en la cual tú no estás trabajando a partir de una verdad absoluta de un modelo de arte establecida. Universalidad. Guatemala no ha realmente pertenecido dentro de un concepto de universalidad. Cuando tú estás tratando de adaptarte a ese estatuto, siempre estamos de alguna manera perdidos en un lugar donde no pertenecemos a nada. Genealogía. Las historias genealógicas han excluido a un país como Guatemala. La linealidad también. Se propone que en vez de hacer todo eso, de buscar esos referentes obvios, en los cuales nosotros también nos perdemos, muchísimo más que lo transvisual, porque ahí tratar de uno hacer lo que uno no es y ver cómo les cuenta es peor. En favor de un espacio donde el arte se manifiesta en transición, estamos hablando de esta idea de un laboratorio, es una obra que está en un proceso de experimentación, está en un proceso de pasaje, lo contemporáneo.
inserta un proceso de pensamiento crítico, que es lo que estamos hablando. Nosotros podemos plantearnos como seres que cuando producimos arte estamos también pensando. No es solamente un problema estético de producir una obra hermosa, es un problema de pensar críticamente algo. Si yo decido hacer un bodegón, y hay toda una tradición, ¿por qué lo hago? ¿Desde dónde enuncio ese bodegón que estoy haciendo? ¿Por qué estoy pintando? Ese es el tema que es relevante para la contemporaneidad. Lo de la idea de la investigación de la realidad y del arte. Yo creo que Guatemala tiene 100.000 temas para investigar de la realidad. Cada quien puede escoger lo suyo. Cuando yo menciono el caso de Manuel Antonio Pichilla, él se está enunciando desde un lenguaje abstracto, no es una gran enunciación de lo político. Pero cuando una persona está trabajando desde una obra que está incluyendo en un lenguaje abstracto que se entiende todavía hoy en día como una herencia directa de los experimentos de arte europeo de la abstracción del comienzo del siglo XX, y tú le estás diciendo, alguien lo está haciendo a partir de pensarse dentro de una estética maya en la cual el tejido no se considera como alta cultura, es una cosa popular y bla, bla, bla. Hay una especie de acto de transgresión y de repensar la abstracción a partir de sí mismo. Entonces, aquí dice, tal y como se manifiesta en la contemporaneidad guatemalteca, se trata de girar la mirada hacia lo que uno es. Y a veces nosotros tememos girar la mirada hacia aspectos que parecen ser menos elegantes, menos relevantes, más insignificantes. Y es una sugerencia o sea, te lo estoy desglosando así. El tema que yo no puedo decir, el tema de la Bienal es sobre, o sea, tú dijiste la palabra casi que etiqueta. Justamente la idea es que no lo sea. Lo que se está planteando es como unas condiciones de pensamiento. Yo no puedo decir que la realidad guatemalteca es solamente pensar en términos de lo político, hacer un video. No, no es eso, para nada. Yo creo que la contemporaneidad es extremadamente compleja y variada, y los artistas tienen que escoger de dónde quieren hablar. La investigación de los mares y la investigación sobre la violencia, sobre mi problema de sanación, sobre mi trama, sobre el bordado, hazlo. Lo importante es que sea relevante, que sea una cuestión relevante para pensarnos hoy en Guatemala con una producción artística que no se expropia. Y esa producción no es un nicho de lo nacional ni nada, es una producción significativa. Estoy siendo yo, estoy mirando mi propia cultura, estoy tratando de hablar, dialogar críticamente con la realidad que me pertenece. Toda la historia del arte. Mira, tú miras a los retratos de Velázquez, de Goya, cuando reciben los retratos de la realeza, wow, están llenos de crítica. Inclusive cuando las ves las obras más emblemáticas del renacentismo, que hoy en día vemos de una manera como tan benigna, como las grandes obras bellas, estas mujeres, estos cánones de belleza, eso también tenía sus momentos. Y hoy en día tenemos una gran libertad, la libertad que tenemos es una gran responsabilidad. Tengo derecho a hablar, ¿qué voy a hablar? O sea, nada, tengo que decir algo. O sea, es una invitación a hablar desde ti mismo y en diálogo con tu propia realidad. Eso es lo que se trata. Además, a mí me gustaría agregar algo. Durante todas las conversaciones que hemos tenido, uno de los grandes temas que nos ocupan en estos días es el estudio de una serie de teorías que se enmarcan bajo el nombre de los estudios decoloniales. Es de lo más interesante y eventualmente ustedes lo van a estar encontrando en los textos que se han colgado en el sitio de la Bienal, pero además, por supuesto, dentro de los textos que vayan saliendo, escribiéndose, y que tiene mucho sentido porque precisamente tiene que ver con todo un proceso de entender cómo la idea de categorías de alguna manera nos han aprisionado, nos obligan a responder a una mirada exclusivamente occidental, pero nuestra experiencia de vida, nuestra experiencia como sociedad, como grupos, como individuos, nos dicen que no hay una correspondencia exacta. Nosotros no somos europeos, convivimos en espacios y experiencias distintas. Y entonces todas estas teorías de alguna manera tratan de no solo articular, sino de revisar el peso que han tenido esas nociones, esos datos duros, y precisamente irse hacia los intersticios donde estamos encontrando no categorías, sino precisamente reflexiones mucho más ricas y liberadas de esa carga, ¿no? Que es la carga de lo colonial. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno.
No sé, hacer si un tú comentario quieres agregar. pequeño. Como el concepto de lo transvisual, cuando nosotros lo hicimos para el tema de la Bienal, de lo transvisible, para mí se ha transformado como una gran metáfora de vida. Estoy constantemente pensando en lo que pudiera ser en mi día a día, pensar en la idea de diferentes temporalidades, de diferentes maneras, por ejemplo, de pensar algo que es invisible, que se pudiera hacer visible, esta cuestión de estar constantemente imaginándome, inclusive poéticamente, el hecho que esa palabra viene de Sargentini, es un concepto poético, eso es muy significativo. O sea, a mí realmente ese concepto me ha ido acompañando, pero de una manera lúdica. Yo no soy artista, no sé si sería artista, a lo mejor estaría produciendo una obra en mi taller. Bueno, vamos a ir cerrando esta conversación. Le agradecemos muchísimo a Cecilia que nos haya respondido las preguntas. Vamos a estar como constantemente haciendo estos pequeños foros, encuentros de conversación. Como decíamos en la última, que nos reunimos en este mismo espacio, la Bienal no es en el 2014, la Bienal ya comenzó. Bueno, estamos ahorita en el proceso de discusión, en el proceso de las elecciones, es un trabajo arduo, pero en el que hemos estado muy bien acompañados con Pablo y Anabela. Bueno, las discusiones han sido extraordinarias y queremos que de alguna manera entablar esta conversación permanente con ustedes. Una vez más quisiera agradecer a Artecentro por habernos acogido, a la Fundación País y a todos y cada uno de los integrantes de esta fundación por darnos este espacio de trabajo y sobre todo de pensamiento crítico. Muchas gracias y buenas noches.